para mí que haya aceptado esta cita para que charlemos un rato, porque ustedes lo conocen muy bien, es uno de los filósofos más conocidos y yo creo que también más queridos en nuestro país. Ha escrito más de 100 libros, muchísimos ensayos, aparte que también ha escrito otros géneros y ha sido traducido a muchos idiomas. De hecho, una revista británica hace algunos años, la revista Prospect, especializada en política y economía, lo eligió como uno de los pensadores más influyentes del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Bueno, ahora bien, ya se ha aflojado un poquito esto del encierro que hemos pasado. Aquí, además, ya en San Sebastián, pues que es donde estoy, puedo bajar a la Concha, ir a la playa, en fin, yo ya en cuanto empiezo los baños de verano, ya empiezo a mejorar. Usted no sé si se acordará, pero la última vez que lo entrevisté en la radio fue poquito tiempo después de morirse su mujer. Y no se me ha olvidado a mí cómo me impresionó, nos impresionó a todos, su emoción, porque no sé, quizás por verle a un hombre tan maduro, tan seguro de sí mismo, un intelectual llorando, pues me impresionó muchísimo. Tengo que decírselo y recordárselo, permítamelo. No sé si tanto tiempo después, cómo se encuentra en este sentido. No, yo el tiempo tiene poco que ver, o sea, a mí me sorprende mucho esa gente que dice que con el tiempo se pasan estas cosas, ¿no? Es como si te cortan una pierna y dices, bueno, no te preocupes que con el tiempo ya te saldrá otra, ¿no? No me ha salido ninguna otra pierna y entonces, pues, por supuesto que sigo sintiendo la pena igual que el primer día. Y además, casi yo tendría que me avergonzaría de no sentirla, ¿no? Eso, pues por supuesto que sigo, en fin, son desgracias que cambian una vida. Entonces, la mía cambió hace 5 años y ha cambiado ya para siempre. Decía, pero con la misma intensidad, el tiempo no amortigua nada. Es que Yo te eran muy diría impresionantes escuchárselas a usted, ¿no? Que ya no vivía, que ya sobrevivía tan solo. sí, exactamente, ese es el, o sea, yo, bueno, voy sobreviviendo, además con el objetivo de recordarla, ¿no? O sea, cuando pienso que ya mi vida, digamos, carece de otros objetivos, que eran los que compartía con ella, pero ahora tengo nada más de recordarlo y, por supuesto, no solamente te diría que no ha disminuido, digamos, el dolor, ¿no? En fin, la ausencia, sino que casi ahora la siento más, porque en un primer momento, cuando te ocurre después de unos meses de dolor, de verla sufrir, etcétera, casi el fallecimiento te viene como una especie de liberación en un momento que dices, bueno, ya no sufre más, ¿no? Pero ahora, con el tiempo, pues claro, se va asentando y ya te vas dando cuenta de que la ausencia es para siempre, y eso es lo terrible. Entonces me dijo que no volvería a escribir. Luego ha escrito La peor parte, un homenaje a ella, para hablar de ella fundamentalmente y, por supuesto, de esos 35 años de vida en común. Sí, bueno, sobre todo el libro, la peor parte, yo me temo que haya sido un poco tomado como una especie de que yo quería contar o exhibir mis dolores, mis sufrimientos. No, el libro lo que trataba era de ella, ¿no? Yo creo que ella era, digamos, bueno, todos somos irrepetibles, ¿no? Todos somos personas irrepetibles, pero a ella se le notaba enseguida. Entonces yo he tratado de contar esta singularidad que tenía ella, una vida además bastante especial, y luego, pues, todo lo que vivimos juntos, lo que luchamos juntos, lo que pasamos juntos, ¿no? Porque además vivimos en unas circunstancias aquí en el País Vasco, etcétera, bastante singulares, ¿no? Entonces, todo eso es lo que quería contar en el libro. Me di cuenta de que había decidido demasiado pronto dejar de escribir y que me quedaba eso, hablar de ella, que después de todo pues era la forma más lógica de expresar el dolor, ¿no? Pues bueno, llorar es una cosa privada, pero hablar de la persona amada pues es algo que tiene una trascendencia pública.
¿Le dolió que algunas personas no entendieran ese libro viniendo de Fernando Savater? Es como que los intelectuales, no sé, no pueden hablar de la vida que usted vivió con su compañera de tantos años. No lo sé, yo es que creo que, bueno, yo siempre, primero, he sido una persona que se ha dedicado a eso, hablando de temas filosóficos, he sido profesor de filosofía, decir que soy filósofo es una cosa muy pretenciosa, pero he sido profesor de filosofía y a mí la filosofía me ha ayudado a entender y a interpretar mi vida. Entonces, nunca está separado de mi vida. Yo todo lo que he hablado de filosofía lo he hecho en relación pues, con mi vida, con las circunstancias históricas, con los anhelos que tenía de libertad, de justicia, etc. Entonces, cuando te ocurre una cosa tan trascendente como la pérdida de la persona, digamos, que sirve de referencia a tu vida, pues claro, hay que hablar de eso también, porque como es natural, yo no hubiera entendido que eso lo callase y no lo hiciera, no lo convirtiera en escritura, ¿no? Habla en ese libro claro, de los meses que pasó en el final de su vida y recoge una frase que a mí me impresionó de Orwell que dice, pero ¿qué arma de las inventadas por el hombre se acerca tan siquiera a la crueldad de algunas de las enfermedades más comunes? Bueno, es que es verdad, es decir, Orwell era una persona decente, es una persona, digamos, con gran honradez en su pensamiento, no era de estos postureros, no decía las cosas que hay que decir para quedar bien, el ser humano es lo más cruel y el más... No, es decir, la naturaleza es lo más cruel, por supuesto, y la naturaleza nos hace sufrir a nosotros de una manera como ni siquiera nosotros hacemos sufrir a otros hombres, ¿no? Entonces, a veces enfermedades, y lo hemos visto a lo largo de esta epidemia, enfermedades aparentemente triviales, un virus minúsculo, etcétera, pueden convertir la vida de una persona y de los que quieren a esa persona en un infierno. Y eso es peor, bueno, yo creo que en fin, pocas guerras han producido tantos muertos como está produciendo el coronavirus y como han producido otras epidemias. Entonces, es evidente que aunque hablamos de los horrores de las armas modernas, etcétera, tenemos que recordar que la propia naturaleza utiliza unas armas terribles contra los seres humanos y contra todos los seres vivientes, Usted ha mencionado el coronavirus, la pandemia, escribió en una de sus columnas cómo seríamos después de la pandemia si aprenderíamos a quejarnos menos y a disfrutar más. ¿Cómo después de visto lo visto, de haber terminado el confinamiento, van pasando cosas, según su observación, ¿realmente cree que aprenderemos algo o no? Bueno, yo es que yo ya he pasado otra epidemia como esta y creo que las personas de mi edad, a pesar de que es curioso que no lo oigo recordar, oigo que la gente habla de la gripe del año 18 del siglo pasado, de la famosa gripe española, que se llama española, o a veces de plagas del 2008, el SARS, todo esto que hubo, pero no hablan de la gripe asiática. La gripe asiática fue en el año 57 y 58. Yo me acuerdo bien, tenía 10 años en esa época y me acuerdo de que fue, bueno, una gripe causó en España solamente 11.000 muertos de los de aquella época, porque en una época de un país mucho menos poblado que hoy, y en el mundo causó 3 millones de muertos, es decir, bastantes, ahora vamos por medio millón de coronavirus. Entonces, lo más parecido a la epidemia actual, para mí, es la epidemia que fue de la gripe asiática, que pasamos en un país mucho menos evolucionado, sin UCI, con muchas menos posibilidades de defensa, y bueno, pues más o menos salimos de ello, pues yo creo que ni mucho mejor ni mucho peor. Nos quedaba dictadura franquista todavía por delante cuando terminó la epidemia y seguimos viviendo pues más o menos como hemos vivido a lo largo de tantas epidemias como ha habido, porque los seres humanos nos hemos enfrentado a epidemias y a plagas prácticamente durante toda la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de nuestras plagas. ¿Y cómo juzga usted la gestión de la pandemia? ¿Cree que se ha hecho caso a los científicos, que los científicos se han equivocado? Bueno,
o sea, sobre los científicos, lo que pasa es que los científicos decían cosas diferentes, ¿no? O sea, los científicos no siempre, ni mucho menos han dicho las mismas cosas, sino que al contrario, nos hemos dado cuenta de que los científicos tampoco son un oráculo que todos a la vez, al unísono, digan las mismas cosas, han dicho cosas muy distintas, pero efectivamente hay países que, pues por lo que sea, por haber tomado medidas más que científicas, políticas, etcétera, pues han gestionado las cosas mal. En fin, hay pruebas objetivas. No han muerto el mismo número de personas en España que en Grecia. O sea, que realmente aquí hemos tenido un número de muertes, un número de sanitarios desprovistos de defensas frente a la plaga, etcétera, pues mayor que en otros lugares. Más sin previsión, noticias más contradictorias, compra de elementos que luego resultaba que se compraban a quien no debían y que eran inútiles. En fin, ha habido, bueno, una gestión, digamos, muy deficiente, por lo menos en nuestro país y yo creo que en otros también. Recientemente han sido las elecciones en el País Vasco. ¿Qué le parecen los resultados? Bueno, me parece pues, es alarmantes. En primer lugar, porque casi el 50% de los ciudadanos no ha votado. Es decir, el hecho de que en un país haya un país que ha pasado todas las cosas que hemos pasado recientemente con las epidemias y antes con el terrorismo, en fin, tantas cosas. Un país con problemas que casi la mitad de sus ciudadanos se decide a quedarse en casa el día de las votaciones y no ir a votar porque le da lo mismo, eso ya es una noticia muy preocupante para los que vivimos aquí. Pero luego, por supuesto, el hecho de que los que han ido a votar pues, apoyen las opciones más nacionalistas, más separatistas, etcétera, o sea, que haya un poco la hispanofobia que desgraciadamente existe en el País Vasco, pues se refuerce, digamos, con una serie de instituciones que van a ocupar ahora personas que la practiquen, que algunos hasta hace poco practicaban el terrorismo y cosas por el estilo, pues claro, no es precisamente agradable, es alarmante. ¿No le preocupa a usted nada Vox? A mí, vamos, es decir, si yo estando una parte de nuestro país en el que acaba de ver que va subiendo Bildu, que son los representantes del terrorismo que hemos padecido, nuestros representantes políticos, del terrorismo que hemos padecido durante todos esos años, hombre, ahí me voy a preocupar yo de Vox. Señor Santiago Abascal, lo he visto padecer las mismas cosas que padecía yo en el País Vasco durante mucho tiempo. Entonces, no, a mí no tengo ningún miedo, digamos, de nada que me vaya a hacer Abascal. En cambio de los otros, sí. No sé si usted es monárquico, discúlpeme porque no lo sé. A lo mejor tendría que saberlo, pero no lo sé. No, hombre, yo en cuanto a principios, evidentemente soy republicano. Es decir, vamos, republicano, creo todos los cargos en un país deberían ser electivos, ¿no? Lo que pasa es que en España la monarquía es un hecho histórico. O sea, no me han preguntado a mí si me gusta la monarquía o no, sino que de alguna forma la monarquía ha llegado como una forma de salir de una dictadura que era todavía mucho peor, etcétera. Entonces, dentro de eso, hoy la monarquía está cumpliendo una función que con el rey Felipe VI, por ejemplo, en Cataluña, pues bueno, ha sido de lo más esclarecedora. O sea, el discurso del 3 de octubre, famoso de hace un par de años, del rey Felipe, pues fue lo más esperanzador para los que estábamos viendo con desesperación hasta qué punto los políticos eran flojos y pasteleros en enfrentarse al separatismo catalán, etc. Bueno, yo creo que hoy ya el rey Felipe se ha ganado, digamos, el aprecio, no por la monarquía en abstracto, sino por su figura como persona histórica importante en este momento de España. Algunos le critican, Fernando, que usted que es tan crítico con todos los nacionalismos, que no lo sea tanto lo he leído, con el nacionalismo español. ¿Qué dice? Hombre, fíjate, yo es que soy de los que todavía han vivido luchando contra el nacionalismo español. Yo estaba en la cárcel con Franco y yo he padecido el nacionalismo español cuando lo había. Es decir, una cosa es haber luchado cuando había un nacionalismo excluyente y un nacionalismo que prohibía las lenguas y prohibía la autonomía de las regiones, etc.
Y otra cosa es seguir defendiendo la unidad de un país cuando ya eso ha pasado y estamos en una democracia. Es decir, no todas las personas que saben que tienen una nación son nacionalistas. Como muy bien decía Julián Marías, no es lo mismo tener el apéndice que padecer una apendicitis, porque la apendicitis es una inflamación del apéndice. Pues el nacionalismo es una inflamación de la nación. Hay personas que sabemos que tenemos una nación y que esa nación es importante para la convivencia común y por lo tanto la defendemos como defendemos la seguridad social o como defendemos otras cosas. Y quienes no entienden su conversión de joven casi, digamos, revolucionario a conservador, ¿cómo dijo usted que quería ser un conservador sin ira, ¿no? No, Un conversador, no, muy revolucionario sin ira y que ser un conservador sin vileza. Sin vileza, eso. La frase, como está en Wikipedia, todo el mundo se la ha aprendido. Eso es, bueno, eso es. No, hombre, no, bueno, es muy sencillo. Es decir, yo he estado contra el poder cuando el poder en España era una dictadura. Cuando había una dictadura y la mayoría de la gente estaba absolutamente callada y absolutamente sometida, etcétera, etcétera, algunos, que no éramos muchos, quizá por llevados por la juventud, etcétera, nos enfrentamos a la dictadura y fuimos revolucionarios contra el poder de la dictadura. En el momento en que llegó la democracia, llegaron las instituciones por las que habíamos luchado y soñado durante toda la época de la dictadura, claro, nuestra postura cambió. O sea, no es lo mismo cuando uno lucha contra la pena de muerte y una vez obtenida la abolición de la pena de muerte, luchar contra los que la han establecido, ¿no? Es distinto. Entonces, he sido consecuente con una evolución de una vida que ya casi es demasiado larga. ¿Demasiado larga? No. A mí ya se me hace un poco larga. ¿Se le hace larga? ¿Por qué, Fernando? Bueno, por esto, pues porque, en fin, quizás si yo hubiera seguido con lo que hacía la alegría de mi vida, que era el amor, pues entonces probablemente ahora al contrario, estaría encantado de estar compartiendo estos años, pero la verdad es que en la soledad pues tiene menos gracia la cosa. La soledad, qué terrible es la soledad, ¿verdad, Fernando? Eso tienes... Pues sobre todo cuando uno ha conocido otra cosa, ¿no? Porque hay gente que habla de la soledad sin haber conocido nunca más que el bullicio, ¿no? el alboroto. Pero los que hemos conocido verdaderamente la compañía, que no son muchos, sabemos lo que es la soledad. Cuando pierdes esa compañía, no cualquier cosa, no te quedes solo porque se va el que estaba contigo en la habitación, sino que te quedas solo porque has perdido la compañía esencial. Pero en el fondo, Fernando, yo cuando le oigo hablar, siento envidia de usted, de que usted haya conocido durante 35 años una relación así. Una relación además que usted ha hablado de ella tan abierta, de tanto respeto, esta compañera de viaje con la que vivió absolutamente todo. Eso no muchas personas, Fernando, tienen No, las... estoy seguro que no, pero claro, sí, siempre hay esa pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, no? No haber conocido el amor y por lo tanto no sufrir por su pérdida, o haber conocido el amor y haber sufrido por su pérdida. Yo creo que es mejor haber conocido el amor a pesar del dolor que te causa perderlo. Pero bueno, habrá quizás gente que diga, mire, yo prefiero no tener nunca tanto amor y así por lo tanto no sufro cuando lo pierdo. Habrá quien lo piense. Es decir, el amor para usted es lo más importante. ¿Sabe que eso, no sé, yo a veces pienso en los poderosos, en Trump, en los banqueros, en la gente que se dedica a conseguir sobre todo dinero, poder, todo eso? Digo, ¿serán afortunados en el amor? ¿Pensarán lo mismo que usted está pensando del amor? Sí, no creo. El amor es cuando uno vive para alguien y no para algo, ¿no? Eso es lo fundamental del amor. Cuando uno vive para alguien y no vive para algo. Entonces, claro, el que vive pues, para su prestigio, para su gloria, o para su dinero, o para tal, está viviendo para algo, pero no para alguien. El que vive para alguien, todo eso le sobra si tiene a la persona que quiere y le falta si ha perdido a la persona que quiere y nada le puede compensar. ¿Qué le aportó a usted como escritor a su obra Sara? Bueno, pues una lectora excepcional. Es decir, tener todos los que escribimos, que siempre es una
una tarea que está llena de incertidumbres y de dudas y de si esto valdrá, no valdrá, etcétera, tener una persona, digamos, perspicaz, inteligente y a la vez absolutamente desprejuiciada, o sea, que no te va a decir las cosas ni para fastidiarte ni para dorarte la píldora, sino que te va a decir lo que es, lo que piensa, eso es algo muy valioso. Tener un lector, una lectora así, es extraordinariamente valioso para el que escribe. Permítame que le pregunte, ¿cómo está Amador? Bueno, yo creo que está bien. Ahora no nos vemos desde que empezó la epidemia, ¿no? Porque él lo ha pasado todo en Madrid, yo lo he pasado en San Sebastián. Pero bueno, yo creo, vamos, nos comunicamos y de momento está muy bien y activo y, en fin, o sea, bueno, ya lleva su vida. Va a cumplir 45 años, o sea que evidentemente, o sea, yo creo que llamar hijo, uno puede llamar hijo así pues a los niños pequeños, a veces. Ahora ya una persona de eso, pues sí, tengo una relación de cariño y de afecto y le deseo lo mejor, pero claro, ya no es hijo en el sentido de que era hijo cuando tenía 9 años. Ya, pero seguro que le influyó, ¿no? A él, ya que a tantos jóvenes, bueno, y a tanta gente nos influyó Ética para Amador, Fernando. Bueno, yo creo que a él le influyeron los malos ejemplos que dio en casa. O sea, él, como vio los malos ejemplos que yo daba, él no fuma, no bebe y tal, porque ha visto los malos efectos que tienen esas cosas en la gente. Vean los jóvenes de ahora, no sé, con más o menos compromiso. Yo los veo en general por envidia. Los ve con envidia. ¿Le gustaría volver? No, bueno, es que es una tontería, ¿no? ¿Verdad? Eso de ser joven, pero no sé. Con la etapa No, esa... bueno, a mí no me disgustaría, ¿no? Decir, volver a tener juventud, pero lo que pasa es que, bueno, pondría requisitos, o sea, teniendo a ciertas personas cerca, teniendo ciertas, pues sí, no me importaría ser joven, si en fin, va a ser solamente contra las contraindicaciones que tiene la juventud, ¿no? ¿Y la vejez? ¿Le preocupa la vejez, Fernando? Hombre, en vista de las alternativas, pues, ¿qué vamos a hacer, no? No, no es, digamos, no es simpático, es humillante, ¿no? La vejez es humillante, es una humillación gradual que va añadiendo cada año, cada momento que pasa se va haciendo más grave, ¿no? Pero si tienes con quien compartirla, si tienes amor, pues probablemente esa humillación de la vejez se soporta mejor. Cuando no lo tienes, se hace bastante más dura. Decía Manuel Vicent que llegado a un punto no se cumplen años, sino estados de ánimo. ¿Su estado de ánimo ahora cuál diría que es, Fernando? Bueno, en fin, el estado de ánimo es un poco vacuo, ¿no? Vacío. Bueno, después de las elecciones del otro día me quedé bastante fastidiado, pero en general, pues ahora siento como una especie de falta de estímulos para las cosas, ¿no? Hago las cosas que hacía antes, leo libros, veo películas, en fin, disfruto con algunas de las cosas que disfrutaba siempre, pero es un poco como cuando tienes un catarro muy fuerte y entonces tienes hambre, ganas de comer y tal, pero comes y las cosas no te saben a nada, y bebes y no te saben a nada. Bueno, pues a mí me pasa un poco igual, es que como si hubiera perdido la sensibilidad para que, aunque hago las cosas que hacía antes, ya no me saben igual. ¿No cree que hay demasiado ruido, demasiada violencia en el habla, en cómo se hablan de unos a otros, se descalifican? Digo política Tampoco en la calle yo, y mediáticamente. bueno, tampoco es obligatorio que uno esté en los sitios donde hay. Yo, por ejemplo, no estoy nunca en las redes sociales, no sé, esas cosas, Twitter y entonces no porque creo que es una pérdida de tiempo, porque en esas cosas normalmente solo se meten las voces más desagradables. Es decir, si uno compra libros, etcétera, bueno, más o menos puedes elegir, pero ahí llega una turba, digamos, en fin, que pues, te mancha un poco, ¿no? Es un poco sucio todo eso.
Entonces yo simplemente lo que hago es no meterme. ¿Sabes? Muchas veces me dicen, hay que ver, no sabes cómo te están poniendo. Y yo, no lo sé, me da igual, porque no lo sé, me da lo mismo. O sea, a mí todo el que se meta conmigo en las redes pierde el tiempo porque no lo voy a saber. No se va a enterar, le da igual. Y las No, me críticas, da igual porque no lo voy a hacer. las críticas, supongo que después de tanto tiempo del lugar que usted ocupa en la literatura, en la filosofía, Fernando, supongo que no le afectarán ya, ¿no? No, no, bueno, vamos a ver, o sea, hay críticas que pueden estar perfectamente fundadas. O sea, una persona que te lee con atención y que te señala defectos o te señala errores, etcétera, pues también está muy bien. O sea, no te vas a enfadar con las personas que te leen con cuidado y te señalan las faltas que has cometido, porque todos sabemos cuando escribimos que hacemos montones de errores, de exageraciones, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa es que, claro, hay que distinguir eso del que quiere fastidiarte y meterte en el ojo. Y eso conmigo, bandaos. O el del odio. Usted que decía un conservador sin vileza. Yo noto mucha agresividad y odio, ¿no? Es decir, ¿cómo la gente pierde tanto tiempo odiando? Bueno, eso es verdad que hay gente que dedica, para odiar a alguien hay que dedicarle mucha atención. Yo normalmente reconozco que no tengo así grandes odios, pero no por bondad, sino porque es que hay que hacer mucho caso de la gente para odiarla. Y yo la verdad es que casi nunca hago caso de la gente. Es un placer siempre, Fernando. Yo le tengo mucho afecto y siempre me ha despertado, yo creo que ya se lo dije una vez, no sé por qué, esto a lo mejor le ocurre con otras mujeres, ternura. Eh, despierta usted ternura, no sé, me despierta usted ternura. Eso sería agradable que Es en todos verdad, los casos puedo asegurar, echando la vista atrás, recuerdo bastantes experiencias en que no he despertado ternura. De modo que cuando me vuelva a encontrar en la situación, diré, oiga, Isabel G. dice que despierto ternura, tengo que hacer el favor de demostrarme ternura. se lo digo de verdad y además le agradezco que me permita comentárselo porque es así. Bueno, que le deseo lo mejor, Fernando, que no caiga en esa tristura como escribió en esa columna que le leí un día, de verdad, que, que le tenemos mucho afecto a mucha gente, que significa muchísimo para mucha gente usted, de verdad se lo digo de todo corazón. Y ojalá tenga unos años todavía por delante maravillosos. Bueno, vamos a ir tirando, por lo menos. Primero salir de la pandemia, luego ya veremos. Vamos a ver si salimos de esta. Un abrazo muy grande, Fernando. Gracias de verdad por su tiempo.